La puerta del dragón. 2. La purificación de la mente. Aunque los tres maestros taoístas, sentados y charlando entre ellos, aparentaban ignorar la presencia de su joven visitante, en realidad lo estaban examinando muy detenidamente con su percepción interna, adivinando que el muchacho sufría de migrañas crónicas y de problemas de la vista. Los ancianos maestros se pusieron a curarlo sin dar la menor muestra de lo que estaban haciendo. De forma gradual, Wan Liping empezó a darse cuenta de que le invadía una excepcional claridad de mente y que su vista también mejoraba. Comprendió entonces que aquellos tres ancianos no eran ciertamente personas ordinarias. Por su parte, los tres ancianos maestros, una vez que observaron detenidamente a Wan Liping, admitieron que el muchacho era en realidad la persona que había aparecido en sus visiones internas durante los últimos 3 años y al que habían estado buscando. Wan Liping estaba destinado a convertirse en el transmisor de la 18ª generación de la escuela taoísta de la Puerta del Dragón. El más anciano de los tres maestros permaneció sentado durante un momento con los ojos cerrados. Después los abrió lentamente y fijó su mirada en el joven Liping. Muchacho, se está haciendo tarde y estás muy lejos de tu casa. ¿No te asusta tener que caminar en la oscuridad? Sin pensarlo, el chico replicó: ¿Miedo de qué? Cuando juego al escondite con mis amigos, siento que cuanto más oscuro es, más divertido resulta el juego. ¿Por qué he de sentir miedo? Los tres ancianos estaban encantados. Gu Yaoyi atrajo hacia sí a Wan Liping y le dijo: Vamos, juega entonces con nosotros al escondite. Y conduciéndolo hasta un camposanto no lejano, los maestros lo retaron a que jugase con ellos, advirtiéndolo que lo considerarían ganador con que solo encontrase a uno de ellos en aquella oscuridad. Liping aceptó el reto sin dudarlo. Pasaba por aquel lugar con frecuencia y se sabía de memoria cada pequeño accidente del terreno. Pensó que no había posibilidad alguna para que los ancianos pudieran encontrar un escondrijo. El muchacho se tapó los ojos y empezó a contar, para dar tiempo a que se escondieran los ancianos. No es necesario que hagas eso. Simplemente quédate aquí con los ojos bien abiertos y fíjate en dónde nos escondemos. Vigila cuidadosamente porque no iremos muy lejos. Pero como los ancianos seguían allí de pie, Liping les pidió que se escondieran. Ellos no se movieron, pero entonces se oyó una voz que decía: es mejor que mires de cerca porque ya nos hemos escondido. Al escuchar esto, Liping se frotó los ojos para ver mejor, pero no pudo hallar el menor rastro de los ancianos. ¿Cómo podían haber desaparecido mientras estaban hablando? ¿Cómo era posible que sus pisadas no hubieran causado el menor ruido? Liping empezó a examinar todo el lugar, revisando cualquier grieta o escondrijo en donde hubieran podido esconderse. Nada, ni el menor ruido. Todo el lugar estaba desierto. Absolutamente confundido, el muchacho regresó al cabo de una hora al sitio en el que se había iniciado el juego. De golpe, allí se aparecieron los tres ancianos, diciéndole que tenía que admitir su derrota. En realidad, los maestros no habían ido a ninguna parte. Habían permanecido en el mismo sitio, practicando el arte de la desaparición. Los tres maestros taoístas ni siquiera habían necesitado la protección de la oscuridad, ya que podían desaparecer de la vista de los humanos a plena luz del día. Es un arte que pertenece simplemente al tercer nivel de la realización. Pero Wan Liping no sabía nada de esto. De lo único que se daba cuenta era de su asombro y del creciente temor que le inspiraban los tres ancianos. Estos le dijeron que volviera a su casa y que regresara allí al día siguiente cuando terminase la escuela, y que no dijese a nadie nada de lo que había presenciado. Cuando Liping regresó a casa aquella noche, encontró a sus padres preocupados. ¿En dónde había estado hasta tan tarde? ¿Qué había estado haciendo? Pero como Liping parecía muy confundido e indeciso, no insistieron más. Eran aquellos tiempos difíciles en China, y en la familia cada uno tenía que preocuparse por los demás, y a veces no se podía estar en todo. Al fin y al cabo, Liping era el segundo hijo, y sus padres tenían que preocuparse por los hermanos más pequeños. Además, muchas veces Liping iba y venía a su aire. Por lo que respecta a los tres ancianos,
La gente del lugar se mostraba simpática con ellos por su avanzada edad y por el hecho de que habían venido hasta allí desde el mismo centro del país. Sus artes curativas eran bien recibidas por el pueblo, a pesar de que ellos pusieron gran cuidado en no revelar demasiado de sus capacidades, a fin de preservar su identidad de sabios taoístas. Al cabo de cierto tiempo, la gente empezó a respetar y a honrar a aquellos ancianos que no pedían nada por sus servicios. Permitieron que Wang Lipi estuviese con ellos y pudiese observar cómo trataban a los enfermos. En el tiempo libre, hablaban con su joven protegido sobre aquellas cosas que habrían de orientarlo en el camino. Como necesitaban de un lugar tranquilo para preparar a su nuevo discípulo, los tres maestros encontraron una vieja y apacible herrería, abandonada desde hacía mucho tiempo, un lugar que estaba muy apartado de todo bullicio. Los maestros limpiaron el edificio, plantaron algunos árboles en la parte delantera e hicieron un huerto en la trasera. Los habitantes de los pueblos de las montañas, gentes simples y rústicas, pero honestas y puras, quedaron conmovidas por el comportamiento de los venerables curanderos y empezaron a llevarles regalos, arroz, leña para el fuego y otras cosas. Con el paso del tiempo, Wang Lipi se fue acostumbrando a los ancianos maestros, quienes empezaron a guiarlo de forma sutil, preparándolo para el largo entrenamiento que habría de seguir. Una fría noche de otoño, encontrándose los cuatro sentados en torno a un candil, el gran maestro Shan Hodao empezó a contar relatos sobre los antiguos taoístas y los principios del taoísmo. Con gran detalle narró la historia de Chang Chung, el hombre real de la eterna primavera, que había vivido en tiempos de Gengis Khan y había sido el fundador de la Orden de la Puerta del Dragón. Chang Chung se había iniciado en el taoísmo a la edad de 19 años y se convirtió en discípulo del gran maestro Wang Chongyan al cumplir los 20. Cuando murió su maestro, Chang Chung viajó hacia el monte Shongnan, un antiguo centro de estudios espirituales. El invierno había llegado por entonces a sus máximos rigores y Chang Chung se vio obligado a permanecer rodeado por la nieve en un pequeño templete durante 5 días y 5 noches. A punto de perecer de hambre y frío, Chang Chung entró en profundo trance. En mitad de aquel estado de plena abstracción, Chang Chung escuchó una voz. Mirando a su alrededor, vio un anciano que permanecía frente a él, portando un plato de comida. El anciano dejó su ofrenda delante de Chang Chung, dióse la vuelta y partió de nuevo. Chang Chung siguió al anciano hasta la puerta del templete, pero aunque escrutó los alrededores no vio otra cosa que un inmenso manto de nieve virgen. Ni una sola huella se apreciaba sobre la misma. Cuando finalmente dejó de nevar y se pudo viajar de nuevo, Chang Chung prosiguió su camino hacia el oeste, hasta llegar a un valle profundo conocido como el Valle del río Fa. Las aguas del río habían crecido mucho, de forma que resultaba imposible construir un puente o establecer un transbordador. De este modo, los viajeros se veían obligados a tener que vadear el río. Al ver el peligro al que estaban expuestos los caminantes, Chang Chung decidió quedarse allí y ayudar a cruzar el río a los viajeros transportándolos sobre sus propios hombros. Alojándose en un antiguo templete construido a la orilla del río, Chang Chung se quedó en el lugar durante 6 años, pasando las noches en meditación y transportando a los viajeros durante el día. En el transcurso de este tiempo pudo experimentar no menos de 7 veces lo que los taoístas denominan la gran muerte e infinidad de veces la llamada pequeña muerte. De este modo, muriendo y renaciendo a la vida, llegó a trascender el mundo ordinario de acontecimientos, personas y cosas. El gran maestro concluyó su charla con estas palabras. Nuestro antepasado espiritual Chang Chung decía: cuando no se produce en la mente un solo pensamiento, adviene la libertad. Cuando nada hay en la mente, se produce la iluminación inmortal. De esta forma tan intensa, se purifican y entrenan los inmortales espirituales y los maestros celestiales. En este punto, el anciano se volvió hacia Wang Lipi y le preguntó: ¿estabas atendiendo? El muchacho, saliendo de su ensimismamiento, replicó que había estado escuchando atentamente. Entonces el anciano maestro le preguntó qué había entendido de los relatos. Lipi contestó con tono seguro:
Solo mediante un corazón sincero y una voluntad firme es posible aprender el camino y desarrollar un potencial real. Los tres maestros sonrieron. El más anciano preguntó al muchacho, ¿quieres aprender el camino? Sí, respondió Lipín con el tono más serio y determinado, pero no sé cómo hacerlo porque no tengo un maestro que me guíe. Él todavía no se había percatado de quiénes eran los tres ancianos. El gran maestro dijo, si quieres estudiar el camino, no te preocupes por carecer de maestro. ¿Quiénes crees que somos? Yo soy el transmisor de la 16ª generación de las enseñanzas de Chan Chung, y estos dos que se encuentran conmigo son los transmisores de la 17ª generación. Ahora que somos viejos, necesitamos desarrollar todo cuanto hemos aprendido. Si deseas aprender el camino, prepárate para trabajar duro. De otro modo, ¿cómo podrías elevarte sobre la condición de hombre normal? El primer requisito para aprender el camino es trabajar duramente. Después necesitas aprender a convertirte en un miembro de la sociedad, lo que significa obrar rectamente y evitar todo mal, construyéndote un auténtico carácter. Cuando hayas desarrollado la virtud y elaborado ese carácter, entrarás finalmente y de forma natural en el camino. Para entonces los tres ancianos se encontraban satisfechos al saber que Wang Liping poseía el potencial necesario y el tiempo adecuado. Pero como sucede con todas las cosas, tenían que empezar desde el principio, conduciendo gradualmente al discípulo por todos los pasos a fin de desarrollar su realización. Las escrituras de la calma y de la pureza eternas dicen, el camino incluye claridad y opacidad, movimiento y quietud. El cielo es claro, la tierra es opaca. El cielo está en movimiento, la tierra está quieta. Lo masculino es claro, lo femenino es opaco. Lo masculino es activo, lo femenino es quieto. Ascendiendo desde las raíces y flotando entre las ramas, se producen miriadas de seres. La claridad es el origen de la opacidad. El movimiento es el fundamento de la quietud. Si los hombres pueden mantenerse claros y serenos, el universo entero vendrá a ellos. El espíritu gusta de la claridad, pero la mente la altera. La mente del hombre gusta de la calma, pero el deseo la aleja. Si puedes apartar tus deseos, tu mente devendrá serena. Clarifica tu mente y tu espíritu volverá a la calma. La dificultad de llevar a la práctica estas enseñanzas radica en apartar el deseo, clarificar la mente y entrar en la quietud. Esto se hace particularmente difícil en nuestros días, en los que abundan tantos recursos materiales y humanos dedicados a satisfacer una cadena ininterminable de deseos y ambiciones, sin que jamás se pueda ver satisfechos y sin que se llegue a conseguir una comprensión de los efectos de este proceso sobre la sociedad humana y su relación con la naturaleza. El primer ejercicio que los ancianos maestros enseñaron a Wang Liping fue, no obstante, una práctica denominada arrepentimiento. En el contexto taoísta, este término significa limpiar la mente, purificándola de todas aquellas influencias mundanas que han infectado la conciencia, liberándola de todas las impurezas. La forma en que se realiza este proceso es mediante aislamiento temporal y autoanálisis. El proceso se divide en tres partes. En la primera, el discípulo permanece durante 2 meses en una habitación oscura sin hacer nada. Se supone que esto reduce gradualmente la agresividad y rudeza de su propia naturaleza. El segundo paso consiste en permanecer sentado en una habitación igualmente oscura, durante periodos de tiempos variables que se van alargando progresivamente. En el tercer nivel se introduce al discípulo en una habitación tranquila y se le pide que permanezca sentado por periodos de tiempo no menores de 4 horas. Una mañana después del desayuno, en lugar de irse a la escuela, Wang Liping se dirigió a la residencia de los tres ancianos maestros. Por entonces, el taoísmo interesaba al muchacho más de lo que pudiera aprender en la escuela. Encontró a los ancianos sumidos en su meditación de la mañana. A pesar de su avanzada edad, los ancianos magos tenían rostros juveniles y cabello oscuro. Sus ojos brillaban con una luz misteriosa,
Li Ping se sentó, tratando de unirse al ejercicio, pero el gran maestro frenó su intento haciéndole la siguiente pregunta. ¿Estás plenamente convencido de que quieres estudiar taoísmo con nosotros? ¿Estás seguro de que no deseas cambiar de idea? Li Ping le respondió que estaba completamente decidido a seguir adelante. Entonces el gran maestro le dijo, si estás decidido a poner todo tu corazón en aprender el camino, tendrás que empezar por el principio. Recuerda que no has de temer los trabajos que se te impongan. Hoy vas a aprender la primera lección, que carece de explicación y solo necesita ser practicada. Deberás hacer lo que se te diga, porque si fallas ahora, no tendrás posibilidad de volver con nosotros nunca más. El anciano se mostraba muy firme. Con solo esa breve introducción le dijo al muchacho que lo siguiera hasta la habitación que había limpiado con tal objeto. Señalándole la puerta de la habitación, el anciano le dijo, entra y quédate quieto, no empieces a quejarte, porque no vamos a permitir que salgas, sea cual fuese el motivo. Dicho esto, el anciano empujó al muchacho adentro y cerró la puerta con llave. Wang Liping nunca hubiera podido pensar que el anciano llegaría a hacer una cosa así. La habitación estaba totalmente a oscuras y absolutamente vacía. No podía ver nada. Imaginándose que el maestro estaba probando su sinceridad y que le dejaría salir antes o después, decidió esperar tranquilamente. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Al cabo de un rato, Liping empezó a dar vueltas por el cuarto, tanteando las paredes con cuidado, después de haberse golpeado contra ellas unas cuantas veces. Después de ir de aquí para allá hasta sudar, decidió sentarse para descansar. Después se levantó de nuevo y volvió a dar vueltas. Tras repetir una y mil veces sus idas y venidas, empezó a dominarle la ansiedad. La mañana se le antojaba eterna. De improviso se abrió un poco la puerta y un rayo de luz lo cegó. Oyó al anciano que le decía que saliera, cosa que hizo frotándose los ojos. Aunque se encontraba muy trastornado, intentó dar la impresión de que nada había sucedido. Wang Yaoming le preguntó, ¿puedes aguantar más, muchacho? Li Ping pensó que el maestro lo estaba probando, así que aunque consideraba que ya había tenido bastante, respondió, no hay problema, esta lección es fácil. ¿Lo he hecho bien? Quería haber pasado la prueba lo mejor posible. Muy bien, dijo suavemente el anciano, pero vamos a comer. Li Ping se había sentido tan nervioso durante toda la mañana que había tenido que orinar en una esquina de la habitación. Cuando oyó que el maestro le decía que lo había hecho todo bien, supuso que había pasado la prueba, si bien no muy brillantemente. El almuerzo no se desarrolló como de costumbre. Los tres ancianos apenas se hablaron y ninguno sacó a colación el tema de cómo había pasado Li Ping la mañana. El muchacho imaginó que estaban simulando indiferencia, así que decidió hacer lo mismo. Una vez que hubo terminado de comer, se quedó esperando a ver cuál sería el paso siguiente. En realidad, no tenía idea de qué podría ser. Wang Yaoming dijo como sin darle importancia. Li Ping, vuelve a la habitación y quédate allí. Sin dirigir siquiera al muchacho una ojeada, lo llevó hasta el cuarto y volvió a encerrarlo. El joven Li Ping no había pensado que pudiera darse esta orden. Consideraba que ya había sido probado suficientemente. Puesto que el anciano no le había dado ningún tipo de instrucciones en cuanto a lo que debía hacer, Li Ping decidió pasar el tiempo realizando algún tipo de ejercicio, como el de practicar boxeo contra un contrincante imaginario, y echándose a descansar cuando la práctica del ejercicio lo agotaba. Sin embargo, el muchacho no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que no se hallaba preparado adecuadamente para este tipo de prueba. Poco a poco la naturaleza de su juvenil temperamento empezó a clamar por sus derechos. Los minutos se le antojaban horas y su ansiedad crecía por momentos. Nervioso y excitado, empezó a golpear la puerta, sollozando y pidiendo al anciano que le dejara salir, sin preocuparse ya por controlar sus emociones. Por lo que respecta a los tres maestros taoístas, si bien se hallaban ocupados en atender a las dolencias de la gente del pueblo, no dejaban por ello de mantener su atención interior centrada en su joven discípulo.
Gracias al poder de su mirada interior, estaban al tanto de la lucha que en esos momentos mantenía el muchacho. Lao Tse había dicho: quienes se conquistan a sí mismos son fuertes. Los ancianos maestros no eran crueles, sino que estaban haciendo lo que debían hacer para formar a un nuevo ser humano. Dice Li Ching: la fe y la confianza son medios para desarrollar el carácter. Desde ese día, Liping volvió cada 3 o 4 días a la casa de los maestros para practicar el arrepentimiento en el cuarto oscuro. Progresivamente las sesiones de aislamiento fueron incrementándose, desde mediodía hasta un día entero y posteriormente hasta un día con su noche. Tras varias de esas sesiones, aprendió a controlarse y tanto su mente como su corazón supieron encontrar la calma y la serenidad. Una vez logrado esto, empezó a utilizar su cerebro pensando y desarrollando ciertos temas. Sus mentores le indicaron que este tipo de pensamiento estructurado era sumamente importante para entrenar el cerebro. Dijo Lao Tse: el movimiento se torna frío, la quietud se hace caliente, la calma lúcida modifica el mundo. También dijo: llevar el vacío hasta lo máximo da firmeza a la serenidad. Yo observo el ir y venir de las 1000 cosas que están actuando. El elemento fundamental en este proceso es mantener la serenidad. Cuando ésta alcanza su punto máximo, se produce el movimiento y a través de él uno puede observar lo sutil. El pensamiento estructurado quiere decir que cuando el cuerpo y la mente han alcanzado el cenit y su quietud, el cerebro genera una cosa, ya sea esta una escena, un personaje o un acontecimiento. Uno debe pensar sobre dicha cosa para que evolucione y se transforme, consiguiéndose así un resultado. Cuando dicho resultado posee un significado concreto, se dice que el ejercicio ha sido efectivo. Tal mecanismo del proceso mental se denomina pensamiento estructurado. Así pues, Liping se sentaba serenamente en su cuarto oscuro, practicando el pensamiento estructurado de acuerdo con las instrucciones de su maestro. En lo primero que cayó fue en el hecho de que si bien su cuerpo se encontraba encerrado en aquel pequeño y oscuro cuarto, su pensamiento no estaba encerrado ni imposibilitado para ir a donde quisiera. Convencido de ello, Liping cerró su pensamiento en su padre. ¿Qué estaría haciendo ahora? Lo imaginó trabajando, imaginó también su mesa y todo cuanto podía haber en ella: lápices, calculadora, instrumentos de dibujo, una taza medio llena de agua caliente y un cenicero con varias colillas. Ahora Liping visualizó a su padre con un cigarrillo en su mano izquierda, exhalando bocanadas de humo mientras hacía inscripciones, unas cuadradas y otras redondas, en un gran panel. Por tanto, su padre se encontraba completamente absorto en su trabajo, un trabajo que era, no obstante, sumamente pesado y aburrido. Como no lo había podido concluir para la hora de la comida, el hombre tuvo que continuar durante la tarde, pensando agobiado que tal vez tuviera que emplear muchos días para terminarlo. ¡Qué pesadez! Liping decidió cambiar de tema. Ahora se puso a pensar en sus compañeros que estarían en clase. Estaban en el segundo nivel y el profesor de matemáticas estaba dando una explicación. Hablaba sobre los rudimentos de la contabilidad, débitos y haberes, balances y todo lo demás. Algo terriblemente aburrido también. Todos se encuentran en clase, excepto Liping. Ninguno de los alumnos está prestando mucha atención, en especial los amigos del Liping, que miran el sitio vacío de su compañero y piensan que bien ha hecho en faltar a esta clase tan fastidiosa. Están deseando que la clase termine para poder salir a jugar. Pero como Liping juzgó que ninguna de esas visiones resultaba muy interesante, dejó de pensar en ellas. Empezó a visualizar en su cerebro una serie de libros. Entre ellos se encontraba un libro de texto. Empezó a examinarlo desde la primera lección. Había una fotografía de la Gran Muralla, tan larga y impresionante, contemplándola desde la ladera de una montaña distante. A Liping le pareció que la muralla era como un dragón enorme del que no se podía ver la cabeza ni la cola, reptando a través de las inmensas montañas. Empezó a describírsela. La muralla tenía varios metros de altura,
Estaba construida con grandes bloques de piedra sobre las laderas montañosas. En realidad era una vista sobrecogedora. La Gran Muralla es una cristalización de la sangre, el sudor y la destreza de innumerables trabajadores, un símbolo del pueblo chino. Esto ya estaba mejor. Lipín concluyó su ejercicio mental pensando que un día subiría a esa gran muralla y admiraría los magníficos ríos y montañas de su tierra nativa, sintiéndose orgulloso de ser chino. Los ejercicios de pensamiento estructurados de Wang Liping sirvieron para desarrollar su poder mental y mejorar tanto su bienestar físico como el mental. La pequeña y oscura habitación dejó de ser una especie de prisión para convertirse en parte integral de todo un universo espaciotemporal. En esta infinitud de tiempos y espacio, él podía moverse a sus anchas. Todo cuanto veía, gente, acontecimientos, cosas de todo tipo, resultaban muy concretas, muy reales, muy cotidianas. Era un universo lleno de vida, un universo en el cual ya no se sentía solo. Desde ese momento, el paso del tiempo dejó de ser para él una carga y un aburrimiento, pues tenía un sinfín de cosas que hacer. No obstante, durante sus ejercicios mentales en el cuarto, Lipín sintió hambre con frecuencia, porque los maestros no le llevaban comida. En vez de eso, solían presentarse de vez en cuando, siempre de forma inesperada y a destiempo, y le sacudían un poco. A veces parecían de piedra, como si estuvieran gastándole una broma. Otras veces se presentaban con un poco de comida, que el muchacho devoraba en un santiamén. También hacía frío en el cuarto. El otoño en la China septentrional es frío, especialmente por las noches, cuando la humedad se mete en los huesos. Basándose en los cambios de temperatura y en las sensaciones corporales, Lipín empezó a ejercitarse en descubrir cuándo era de día y cuándo de noche, y después incluso en dirigir si era mañana, mediodía, tarde o medianoche. Hay un proverbio que dice, se necesitan 100 filtrados para hacer un buen acero. Lo mismo sucede con los seres humanos. No logran alcanzar un gran poder a menos que se purifiquen debidamente. En términos taoístas, si uno desea convertirse en un ser realizado, aunque sea muy importante la materia prima, más importante es todavía la purificación, ya que no existe otro camino para alcanzar la realización. En el transcurso de sus 2 meses de aislamiento en la oscuridad, Wang Liping tuvo su primera comprensión del camino. Los 3 maestros comprobaron que el corazón del muchacho era sincero y su voluntad inquebrantable. Basándose en tales hechos, decidieron tomar definitivamente al muchacho por discípulo suyo. Escogieron para la ceremonia una fecha de buenos augurios. Aquella noche el cielo estaba claro, la luna llena brillaba por el este, alumbrando al mundo de los humanos. Soplaba una suave brisa y unos pocos flecos de nubes corrían por el cielo. Finalizaba el día y la gente se retiraba a dormir. Las montañas en la lejanía se dibujaban claramente a la luz de la luna. Ellos mismos parecían un reducido rebaño de ovejas, bien agrupado e inmóvil. Los tallos de las gramigias se alzaban silenciosamente en los campos, y de vez en cuando la suave vaina de sus hojas susurraba delicadamente al ser mecida por la brisa, aunque fuera difícil distinguir sus colores. La tierra entera descansaba en una quietud profunda. Solamente los 3 ancianos y su joven discípulo permanecían despiertos, llevando a cabo la ceremonia que marcaba la iniciación formal de Wang Liping como transmisor de la 18ª generación de la rama taoísta de la Puerta del Dragón. Recibió el nombre taoísta de Zhong Shen, que significa vida eterna, y el nombre religioso de Lin Ling Shi, que quiere decir el único espiritualmente efectivo. Cuando concluyó el ritual, el gran maestro dio al muchacho un breve resumen de los principios taoístas. El camino primario no tiene ni forma ni imagen, ni principio ni fin. Es innombrable e indescriptible.
La palabra que usamos convencionalmente para designar el camino está cargada de significados ocultos. Primero escribimos 2 puntos. El de la izquierda simboliza la luz, el de la derecha la oscuridad, como en el símbolo de lo absoluto, en el que yin y yang se abrazan mutuamente. Estos 2 puntos representan al sol y a la luna en el cielo, al agua y al fuego en la tierra, y a los 2 ojos de los seres humanos que parecen interiorizar su luz en el curso de los ejercicios de purificación. Debajo de estos 2 puntos se traza una simple línea que significa uno y que representa la totalidad de las cosas. Debajo de esta se escribe el grafismo mismo, que se refiere a uno mismo y significa que todo el universo se encuentra en el propio cuerpo y que el camino tampoco se halla parte de uno mismo. Cuando se encajan todos estos trazos se forma la palabra cabeza, que quiere decir que la práctica del camino es lo mejor y más importante que uno puede hacer en el mundo. Finalmente se escribe el signo de camino, que significa viajar u obrar, es decir, el trabajo de la enseñanza a través del cuerpo. El camino que se lleva a cabo en el propio cuerpo es el mismo camino que se realiza en todo el universo. Estos son todos los significados que están contenidos en la estructura del ideograma camino. El gran maestro hizo una breve pausa y prosiguió. El taoísmo chino fue fundado por Lao Tse. La esencia de su doctrina se encuentra en la palabra Tao, el camino. El método de conseguir el camino se basa en la quietud. Las maravillas de la quietud son infinitas. Gracias a ella es posible participar en la evolución y abrazar todas las cosas. El cielo, la tierra, la humanidad, toda se encuentra incluida en ella. Las gentes mundanas solo logran disertar sobre la quietud, pero en realidad no pueden entrar en ella porque no han logrado llegar a su origen. El origen de la quietud está en la vacuidad. Todas las cosas existen y los cambios se experimentan. No son más que condiciones transitorias que expresan finalmente a la nada y de ella a la vacuidad. En la medida en que la mente humana no se encuentra quieta y serena, producirá pensamientos de deseo, lo que originará inmensos obstáculos para la purificación. En cuanto surgen los deseos egoístas, queda perturbado el espíritu original, se bloquea también la energía original y el trabajo se torna ineficaz. Apartémonos de este deseo egoísta, entremos física y mentalmente en la serena quietud y la energía primaria se tornará pujante, restableciéndose plenamente el espíritu original. La forma para entrar en la serena quietud es ir eliminando gradualmente los pensamientos causados por los deseos personales, barriendo los obstáculos que impiden el crecimiento del espíritu original y de la energía, y allanando la senda. Este principio de hacer extinguir lo uno para vivificar lo otro es el gran don de la quietud. Cuando ella adviene para descansar en el más excelso bien, nada puede superarla. Por muchos miles de cosas que nos asalten, la mente permanecerá inmóvil aunque no sepamos por qué. Después, cuando la vitalidad, la energía y el espíritu primigenio nos llenan, la quietud llega a su punto máximo e inicia su movimiento. Una vez que sentimos dentro el movimiento, percibimos de forma natural cómo sucede. De esta forma, también se engrandece la vida humana. Cuando hayas traspasado la puerta del camino, deberás entender este principio y aplicarlo convenientemente. De esta forma, el trabajo logrará grandes progresos de forma natural. Cuando el gran maestro concluyó de hablar, se levantó y deseó a todos buenas noches. Era casi la 1 de la madrugada. Al día siguiente, todos se levantaron temprano y los 3 ancianos maestros enseñaron a Li Ping algunos ejercicios tradicionales de boxeo contra adversarios imaginarios. Tras el desayuno, el viajero del infinito y el viajero de la pura vacuidad se fueron, dejando al joven discípulo con el viajero de la pura serenidad. Este anciano había sido en un tiempo instructor de una academia militar y practicaba tanto los ejercicios interiores como los exteriores. Vigoroso y algo brusco, se mostraba sumamente estricto
y exigía mucha atención de sus alumnos. Llamó a Li Ping y le habló en los siguientes términos: hoy vas a aprender una lección nueva. Ya has pasado por lo que es el arrepentimiento y ahora pasarás la segunda barrera, que requiere que aprendas a sentarte con las piernas cruzadas en la habitación oscura. La práctica de la escuela de la Puerta del Dragón hace particular hincapié en que el asentamiento físico es sólido y esto requiere que lo hagamos firme. El ejercicio de sentarse con las piernas cruzadas es un entrenamiento esencial para los estudiantes y deberás practicarlo durante toda tu vida. Cada paso de este entrenamiento es esencial para el ejercicio. Por ello, si logras aprenderlo adecuadamente, te proporcionará inmensos beneficios. Hay 3 formas de sentarse con piernas cruzadas. La primera es la forma natural, que también se llama sentada informal. Después viene la sentada con una pierna cruzada, en la que uno se sienta haciendo descansar un pie sobre el muslo opuesto. Por último está la sentada con doble cruzamiento, en la que ambos pies descansan sobre los muslos opuestos. La sentada natural es la tierra, la sentada de una pierna cruzada es la humanidad y la sentada sobre doble es el cielo. Cuando se añaden a estos las diversas posiciones de las manos, las posturas de la sentada con piernas cruzadas se tornan muy variadas. Hoy, no obstante, voy a hablarte de la sentada natural. Una vez que te hayas sentado, mantén tu tronco erguido con los ojos mirando hacia adelante, a fin de que te vayas recogiendo gradualmente la luz del espíritu. La lengua ha de tocar la parte superior del paladar, los labios se mantendrán cerrados y los dientes superiores e inferiores se tocarán suavemente. Coloca tus manos sobre las rodillas, con las palmas hacia abajo. Serena tu espíritu y medita tranquilamente, eliminando de forma progresiva los pensamientos errantes. En un cuarto oscuro se producen pocas distracciones, concluyó el maestro, y eso es bueno para la práctica del ejercicio. ¿Por qué no ir allí ahora mismo? La manera de hablar del anciano maestro era seca y aguda. Cuando hubo terminado, miró fijamente al joven Li Ping. Este recogió el mensaje, dándose perfecta cuenta de que no se podía hacer otra cosa más que seguir las indicaciones de su mentor. En esta ocasión, lo primero que hizo Li Ping fue esparcir un poco de heno seco sobre el suelo antes de entregarse al ejercicio de sentarse con las piernas cruzadas. Por suerte para él, su maestro no le había impuesto otro tipo de exigencias, dejándolo a su propio arbitrio. Al ser todavía muy joven y encontrarse en pleno desarrollo físico, Li Ping tenía suficiente flexibilidad como para poder adoptar todo tipo de posturas de asentamiento. No obstante, le resultaba difícil mantenerlas durante mucho tiempo. Tras haber practicado durante 2 meses este enclaustramiento en el cuarto oscuro, y si bien todavía no le era posible alcanzar una serenidad absoluta, se encontraba capacitado para adaptarse adecuadamente a ese medio. En este primer día tuvo algunas distracciones en el transcurso de su sentada, pero en conjunto supo perseverar, lo que le permitió vivir una serie de experiencias. Después de algunos días de práctica, su ejercicio de asentamiento había progresado considerablemente. Cierto día, el viajero de la pura serenidad llamó a Wan Li Ping y le preguntó si había hecho progresos en sus ejercicios. Tras darle una detallada información del proceso que había seguido sus experiencias, el muchacho terminó diciendo: no me es posible eliminar del cerebro los pensamientos erráticos y no logro alcanzar la quietud. Por favor, enséñeme alguna forma para poder superarlo. Esto era lo que precisamente tenía en mente el anciano maestro. Para eliminar este tipo de pensamientos, empezó a decir, es necesario que primeramente aprendas a juzgarlos de forma adecuada. Tan pronto como surja un pensamiento en tu mente, fija tu atención en él. Juzga si es acertado o falso, o comprueba cuánto se prolonga. Una vez hecho esto, concluye tu juicio y no permitas más especulaciones al respecto. Esos pensamientos terminarán por desvanecerse y de esta forma podrás conseguir la quietud.
Wang Liping regresó a su cuarto y se sentó con las piernas cruzadas. Ajustó la postura de su cuerpo y de su respiración y trató de aquietar su mente. En cuanto empezaron a saltarle los pensamientos ocasionales, puso en práctica el método para alejarlos. Tras repetir el método unas cuantas veces, comprobó que funcionaba. El muchacho se sintió feliz. Después de unos cuantos días de práctica, los pensamientos empezaron a hacerse cada vez más escasos para ir diluyéndose, a medida que también se hacía más intensa la quietud interior. A pesar de tener solamente 13 años y de no almacenar una gran cantidad de deseos, dada su reducida experiencia del mundo, lo que convertía en un ser más inocente y puro que cualquier otro adulto, se veía obligado a apartar de sí los pensamientos erráticos que también lo asaltaban. Después de sentarse 7 veces diarias durante 7 días en su cuarto oscuro, Wang Liping había acumulado una cierta experiencia en desarrollar adecuadamente sus ejercicios. A estas alturas ya había aprendido también una gran parte del llamado ejercicio de arrepentimiento y su agresividad había desaparecido en gran medida. Su forma de hablar y de comportarse actualmente era la propia de un muchacho del camino. En pocos meses parecía como si se hubiese transformado en otra persona. Durante la semana continuaba asistiendo a la escuela, a fin de no abandonar su formación ordinaria. Al terminar sus clases iba a visitar a los maestros para proseguir con sus ejercicios. Al principio, los padres de Liping se preocuparon por el cambio experimentado en su hijo, pero cuando conocieron los motivos comprendieron una vez más que los 3 ancianos tenían una conducta impecable. No solo habían curado la enfermedad del muchacho, sino que también le estaban enseñando ejercicios de tipo espiritual e iniciándolo en el verdadero camino. Al entender esto, los padres de Liping se quedaron más que descansados, se sentían plenamente complacidos. Para volver a nuestra historia, diremos que después que Wang Liping se sentó 7 veces diarias durante 7 días en su habitación oscura, los 3 ancianos maestros le llamaron a su presencia. Hoy, empezó a decir el caminante de la pura serenidad, vamos a enseñarte una nueva lección. Siéntate aquí, en este cuarto, durante 4 horas. Cuando hayas concluido, puedes irte a casa. Tras 49 días de sentarse en la oscuridad, Liping pensó que no tendría el menor problema en hacerlo durante 4 horas. Imaginándose que esta era una prueba, se sentó enfrente de sus maestros en la posición del loto. Tras ajustar adecuadamente su postura, cerró los ojos y se entregó a su meditación silenciosa. Durante la primera hora se mantuvo tan inmóvil como una estatua de piedra. Pasó 1 hora más y siguió manteniéndose firme. Al cabo de este tiempo, sin embargo, tuvo que hacer acopio de toda su fuerza para seguir preguntándose cuándo concluiría el tiempo fijado, diciéndose que tenía que proseguir porque sus maestros estarían vigilándole. Los minutos se alargaban, las piernas de Liping empezaron a entumecerse, igual que el primer día en que había practicado la sentada de piernas cruzadas. Sentía hinchados sus doloridos muslos, pero las caderas todavía lo sostenían y mientras mantenía la cintura derecha no había mucho problema. Sin embargo, al cabo de un rato, los huesos de la cadera empezaron a dolerle también. La cintura y la parte baja de la espalda lo quemaban y el sudor bañó todo su cuerpo. Haciendo un enorme esfuerzo, trató de mantener su posición erguida, pero finalmente su resistencia juvenil no aguantó más y se derrumbó. «Siéntate derecho», gritó Wang Yaomin, el caminante de la pura serenidad, con voz de auténtico sargento instructor. El joven discípulo intentó sentarse de nuevo, pero sus piernas estaban tan entumecidas que no lograba cruzarlas. «Vuelve a adoptar tu posición de piernas cruzadas», exigió nuevamente el maestro. Pero las piernas de Liping no obedecían las órdenes de su cerebro y el muchacho ya no sabía qué hacer. Los 2 maestros cogieron una cuerda y le ataron manos y pies para hacerlo adoptar la posición correcta y poder continuar el ejercicio.
Aunque no era más que un muchacho, el joven Wan Liping poseía una voluntad muy fuerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero logró contenerlas. Apretando los dientes, volvió a sentarse. Años más tarde de nuevo se colmarían de lágrimas sus ojos al hablar agradecidamente de los incansables esfuerzos, de la inmensa severidad y de la amabilidad espiritual de sus maestros taoístas. Tras 6 meses de estricto entrenamiento, el joven Wan Liping completó su práctica de la fase de arrepentimiento. Ahora ya se podía sentar en meditación día y noche, el cuerpo firme y la mente tranquila, inmune a toda distracción tanto externa como interna. Tras 6 meses de estricto entrenamiento, el joven Wan Liping completó su práctica de la fase de arrepentimiento. Ahora ya se podía sentar en meditación día y noche, el cuerpo firme y la mente tranquila, inmune a toda distracción tanto externa como interna.